Y este es su puntito conocido. Entonces te dice, este punto es un punto conocido y ese punto conocido es 0 en x1 90 y en y 0. Entonces te dice, conozco este punto y este punto es estas coordenadas. (1,90) y 0. Y de este punto empieza a integrar hacia abajo. Hacia abajo. Entonces calcula siguiente punto, siguiente punto, siguiente punto, siguiente punto, siguiente punto, siguiente punto. Y de todos los siguientes puntos luego dibuja la figura. Y le da una curva exactamente igual a la de arriba, donde termina al final en un punto que es 2,5. Y calcula que la posición es 35, ¿no? Entonces, si yo sé que esta curva es así, 2,5, 35, yo sabía que la longitud de mi canal era 50, entonces sé que lo que queda de este lado es 15 metros. Entonces, de esa manera. ¿Para qué sirve lo que he hecho al verla? O sea, no está mal lo que he hecho, o sea, es parte de lo que es el libro, no está mal hacer así. Pero ¿para qué te serviría eso? Esto te serviría en el caso de que yo te forzara y te diría, por ejemplo, quiero forzar el salto hidráulico en la mitad del canal, digamos. Entonces yo sé que voy a forzar el salto hidráulico en la mitad del canal, ya tengo un punto de partida para hacer mi curva subcrítica hacia aguas abajo, para saber cuál es la condición de borde aguas abajo que va a terminar. Para ese tipo de problemas sí nos sirve hacer como ha hecho el verla. Pero en todos los demás casos, siempre nosotros vamos a partir de la condición de borde aguas abajo e integrar hacia arriba. Esa es la manera, ¿por qué? Porque este punto ya lo conocemos, este punto aquí, ¿no? Que es el 50,25. Entonces, si ya conozco este punto, parto de este punto conocido, porque este punto del medio no lo conozco. O sea, me estoy asumiendo que mi eje se va a mover a este lugar. Pero es un punto que no conozco. Esta distancia me va a dar una distancia relativa, que cuando llegue a la condición de borde aguas abajo, que es 2,5, recién voy a poder mover y saber cuánto me queda a este lado. Entonces, lo que hace en el ejercicio del libro es eso. Se da un punto conocido, que es 1,90, y a partir de este punto 1,90 se da un delta H de 0,1, y con ese delta H empieza a calcular las siguientes posiciones. Exactamente la misma tabla que ustedes han hecho. Y calcula que para 2,5 metros llega a 2,5 a los 35 metros, 35,8 metros. ¿Qué es exactamente de lo que ustedes han hecho? Ustedes han encontrado los 15, ¿no? Han llegado a los 15 metros. Entonces, quiere decir que exactamente son los mismos 35 que quedan al otro lado. ¿Alguna pregunta? Entonces, les aconsejo que hagan, los que ya tienen su planillita o ya están resolviendo esto, hagan también el ejercicio tal cual ha hecho en el libro de Berlamont. Porque también así van a ver que de ambos lados el perfil igual se lo puede calcular. Pero otra vez vuelvo a recalcar. O sea, en el examen y todo, les aconsejo, y yo lo que quiero ver siempre, es que los perfiles subcríticos se calculen de aguas abajo hacia aguas arriba. ¿Por qué? Porque ya uno conoce la condición de borde aguas abajo. Si tú conoces la condición de borde aguas abajo, tienes que partir de la condición conocida. Porque es más complicado partir de un eje referencial para luego tener que moverlo. Eso es más susceptible a algún tipo de error. ¿Alguna consulta? Bueno, el siguiente punto es aquí nos dice el delta S se asume. Bueno, estamos viendo ahorita todos los ejercicios. Hay una preguntita ahí que dice el delta S se asume. Bueno, ahorita hemos resuelto el ejercicio por el método del paso directo. Entonces el delta H se asume y el delta S se calcula. Aquí está el delta S. Entre el primer delta S es 2,7, el segundo delta S es 4,76, el otro delta S es 6, así. Y con el delta S tú calculas el siguiente S, ¿no? O sea, en el método del paso directo, el delta H es dato, yo asumo,
Y el delta S voy calculando. Con el método estándar, es al revés, con el método estándar, el delta S yo me asumo, por ejemplo, yo sé que este canal tiene 50 metros, en este caso, yo sé que este canal tiene 50 metros. Si yo quisiera resolver esto por el método estándar, entonces voy a decir, quiero en 5 iteraciones, entonces voy a poner mi delta S a 10. Entonces cada 10 metros voy a calcular la posición. O partiendo de aquí atrás, voy a poner, digamos, sé que de aquí atrás voy a partir hacia este lado y mi delta S lo asumo yo. Entonces puedo poner cada 10 metros y solamente en 3 iteraciones ya voy a llegar hasta aquí. El problema del método estándar, les he dicho, que numéricamente necesita deltas mucho más pequeñitos. Entonces los primeros deltas que voy a poner tienen que ser lo suficientemente pequeños como para no generar esta inestabilidad y luego ya puedo ir ampliando el delta. O sea, si por ejemplo, si estuviera haciendo este ejercicio con el método de estándar, mi primer delta S yo pondría unos 10 centímetros o 20 centímetros. El siguiente delta S unos 50 centímetros, el siguiente delta S 1 metro y luego recién subiría a 5 metros o 10 metros. Y con eso podría continuar. Eso por motivos más que todo numéricos, ¿no? Vamos a ver un cachito ahora eso, una planilla. Ya, primero vamos a ver un poquito la parte esa de la altura secuente, que esta parte es la altura secuente. Aquí nos vemos que es el cálculo de la altura secuente. La altura secuente habíamos visto nosotros que para secciones, aquí está un poco que es la igualdad de las fuerzas específicas, ¿no? La altura secuente es cuando las fuerzas específicas se igualan, F1 con F2. Entonces, cuando se igualan las fuerzas específicas, se da la altura secuente. Para una sección trapezoidal, la ecuación vendría a ser esta. Esta. Entonces, esta es la ecuación de la altura secuente, pero ya con el método numérico incluido. Entonces, eso quiere decir que el H2, es la altura secuente 2, va a ser una función de la primera altura secuente 1 y del f de H1. Este f de H1 es esta función que está aquí, es esta. Ese es el f de H1. Y este f de H1 está en función a la altura secuente 2, al H2, y está en función a la geometría, la base, el caudal, la tangente del ángulo y todos los demás datos. Primero calculo este f de H1 y este f de H1 lo voy a poner dentro de esta ecuación. Y en esta ecuación voy a resolver H2. Y con eso voy a calcular la altura secuente. Es una ecuación implícita. Entonces cargan esta ecuación ustedes en su solver, en su calculadora, y con esto resuelven H2 y van a tener la altura secuente para una sección trapezoidal. De principio, lo que nos dice lo que habíamos visto en el libro de Bentechau es esta ecuación, ¿no? Esta ecuación es para calcular alturas secuentes en secciones rectangulares o secciones lo suficientemente anchas. Esta es la ecuación para calcular la altura secuente en secciones rectangulares, que es una ecuación implícita, donde únicamente H2 está en función de H1 y de la altura crítica. Entonces, esta ecuación es implícita, es explícita. Entonces, no tiene mucha dificultad, eso lo aplica. Entonces, de principio, para hacer el método numérico, para resolver esta, se puede calcular de principio todas las alturas secuentes asumiendo que es una sección rectangular. Y una vez que calculas las alturas secuentes asumiendo que es sección rectangular, usas esa como condición para aplicar el método numérico, que sería el solver de sus calculadoras, para calcular el verdadero H2 para una sección trapezoidal. Que es con esta ecuación. Vamos a hacer el ejercicio ahora. Les voy a mostrar una planillita. Entonces, esta es una planillita que hice hace un tiempo y la manejo usualmente en este. Entonces, aquí yo tengo, esta es una planillita para resolver ejercicios de 2 tramos, ¿ya? Pero solamente vamos a hacer nosotros un ejercicio de un tramo hoy día, que es el ejemplo del libro de Herbert Lamont. Entonces, aquí voy a poner todos los datos del primer tramo.
que son estos los datos. Nosotros sabíamos que la pendiente era 001, el Manning 002, el caudal 25, la base de la sección trapezoidal es 2, la pendiente de los bancos laterales de la sección es 45 grados, entonces M es 1, la longitud es 50 metros. No tengo una compuerta más arriba, no sé, no me avisa. Entonces, no, altura gate, HG significa altura de H del gate, de la compuerta. No conozco, pero HR, que es altura del reservorio aguas abajo, sí sé que es 250. Ya, este C no me interesa ahorita. Este C es la altura, la carga que hay aguas arriba. Si existiera una compuerta aguas arriba, el C es la carga que voy a tener de agua antes de la compuerta. Eso ya lo vamos a ver luego en otro ejemplo. Entonces, esta es una planillita que hice hace un tiempo y tiene unos macritos ahí programados en Visual Basic que apretando un botón me permite calcular la altura crítica y la altura normal. Lo que hace es aplica el solver y me calcula la altura crítica y la altura normal. Entonces aquí ya me ha calculado la altura normal, que es 1.55, y la altura crítica, que es 1.85. Lo que estoy aplicando es la ecuación de la altura normal que nosotros sabemos, la ecuación de Manning, que está aquí, que en función a la geometría, perímetro y área mojada, me tiene que calcular el caudal. Ese caudal tiene que coincidir con el caudal que tengo de datos, con este 25. Y por eso tengo una celdita que hace la resta de esas dos celdas y se iguala a 0, que es lo que yo voy a usar en el solver. Voy a usar como función objetivo que esta celda tenga el valor de 0, modificando la celda de altura. Entonces, con este solver voy a calcular la altura normal con la función, con la ecuación de Manning, y voy a calcular la altura crítica con la ecuación de fruto igual a 1. Entonces, lo mismo, el caudal voy a despejar, y ese caudal tiene que igualarse a 25. Tengo aquí la ecuacióncita, y de esa manera voy a poder calcular fácilmente la altura normal y la altura crítica. Entonces, la altura normal me da 1.55.2 y la altura crítica 1.85.2, que es parecido a lo que ustedes han calculado, parecido a lo que hemos calculado en el en sus tareas, ¿no? 1.55.2, 1.85.2, lo mismo que ha calculado el Verla en el libro. Ahora, una vez que calculo la altura crítica y la altura normal, voy a empezar a calcular las curvas por el método del paso directo. Entonces, esta es la curva por el método del paso directo. Un cachinguiri, quiero ver una cosita. Ya. Esta es la curva por el método del paso directo, lo que ustedes han hecho en sus tareas. Entonces ponemos aquí 2, 5 y 50, que es mi condición de borde. Aquí yo esta planillita en 13 pasos calcula la curva, calcula en 13 pasos. Entonces lo que vamos a tener es que el delta H lo voy a calcular como 0.05, porque estoy haciendo en 13 pasos, y voy a llegar justito a 1.85 en el último paso. Eso puede ser un poquitito menos, 49 le puedo poner para que llegue a 1.86 aquí y no tenga ese problemita de que cambie un poquito al final. Entonces aquí le pongo 86 y aquí me ha calculado justamente tal como ustedes han hecho, sale de 50 y llega a 14. A 14 metros llega a la altura crítica, que son más o menos estos 14, 15, te da que el perfil más o menos tiene 35 punto algo de distancia. Pero vamos a calcular eso. Si agarro este menos este, la longitud de la curva es de 35.75 metros, que es la que el Verla ha calculado acá. 35.8 ha calculado, ¿no? De lo mismo, 35.7, 35.8 es casi, bueno, es parte del error numérico, ¿no? Es que puede haber. Entonces aquí, justamente, la longitud de la curva es ese 35.
Entonces calculo toda la geometría para trapezoidal, perímetro, área, el ancho superficial. Calculo el F, la función con Bres, y calculo con esto la curvita. Entonces, hasta aquí es lo que ustedes han hecho. Justamente lo que estoy marcando es lo que ustedes han hecho en sus trabajos, en sus tareas. Entonces, el perfilito es este, el que ustedes me han dibujado, que sería esta columna contra esta columna. Entonces, parto de esta condición y llego hasta aquí. Entonces, esto lo puedo dejar nomás en 50 para ver un poquito mejor. Así. Entonces, la curva. Aquí está la altura crítica, aquí está la altura normal, y aquí está mi perfil de flujo. M1. Este es S1, perdón, porque está la crítica por encima de esta. Entonces, esto es una curvita S1. Esta es una S1. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Lo único que hace el resto de aquí de la tablita, o sea, esta partecita, esto no es necesario que ustedes hagan ni en sus prácticas, ni tampoco en sus exámenes. Ya, eso es lo único que estoy haciendo en esta partecita es rotarlo. O sea, ¿por qué? Porque yo sé, aquí lo que estamos tomando es que la base es el lecho del canal. Entonces estoy viendo la curva como si la base de mi eje de referencias es el lecho del canal. Es la base, es el lecho del canal. Pero si yo lo roto como para poder verlo desde la horizontal, o sea, desde una posición de vista, digamos, de la horizontal eh, real, digamos, lo que tengo que hacer es rotar estito. Entonces lo único que voy a hacer es alterar la base, como la pendiente es 0.01 y mi canal es de 50 metros. Entonces tengo que llegar a 50 centímetros, acá, parte de 50 centímetros. Entonces esta nueva base rotadita de 50 centímetros, le voy a sumar esta nueva base a todos los perfiles que ya la realidad. Tal cual me mostraría un software como el HexRAS o cualquier software, me mostraría el canal con la inclinación real y me mostraría el perfil tal cual es. Entonces, lo único que he hecho es rotar, pero ya les digo, esta parte, ustedes no tienen que hacerla ni en su práctica ni en su examen. Es únicamente con fines de poder ver la curvita tal cual queda. ¿Alguna duda? ¿Y qué puede volver a explicar, por favor? Se cortó justo cuando estaba explicando. Ya. Lo único que hace esta partecita, vamos a marcarlo con otro colorcito, ¿ya? Lo único que hace esta parte que está marcada con plomo, es rotar esta figura. Porque esta figura es cuando la base, aquí el eje Y, es el lecho del canal. ¿No ve? Porque todo el cálculo yo lo hago como si estuviera sobre el lecho del canal, lo que les había mostrado es esto, ¿no? Mi eje de referencias es el lecho del canal. El lecho del canal es mi eje. Entonces yo estoy viendo la imagen como si fuera esta fotografía aquí, este pedacito. Por eso yo veo en mi cálculo que la curvita va subiendo. Cuando sí veo en una posición horizontal, desde aquí, desde el horizonte, la curva no va subiendo, sino la curva se mantiene recta. Entonces, para lo único para lo que sirve este es para eso, para rotar esto un poquito. Entonces, para poder rotar, yo sé que mi pendiente es 001 y sé que mi longitud es 50. Entonces, sé que aguas arriba voy a tener una alturita de 50 centímetros, que es esta. Entonces, en función a esa alturita de 50 centímetros, voy a distribuir la altura en esta relación de la base. No lo único que estoy haciendo es distribuyendo esta altura respecto a los S calculados. Si se fijan, ¿ves? Y esta nueva base
lo voy sumando a la altura crítica. O sea, la altura crítica va a ser la crítica que conocía, más, aquí está, esta es la altura crítica sub G, que sería rotada. Va a ser la altura crítica que conocía, más la base. Voy a hacer una cosa, esta base la vamos a mover. Y estas dos las vamos a... Así, así quedaría. Altura crítica y altura normal son las mismas que están aquí dibujadas en este eje tranquilo. Ahí está la altura crítica, ahí está la altura normal. En solamente lo que está ahora aquí achuradito, pintadito en plomo, sirve para rotar. Les calculo la nueva base y en función a la nueva base, lo que voy a hacer es, la altura crítica va a ser la crítica anterior más la base. Entonces lo único que he hecho es mover la crítica aquí. La normal va a ser igual, la anterior más la base, y la curva va a ser lo mismo. El H más la base. Entonces lo que he logrado es rotar. Es esta figurita que está aquí. Entonces esta figurita son estas columnas. Entonces estoy viendo ahora el perfil de flujo tal cual se presentaría en una, si estuviera yo parado en la horizontal y viendo el canal desde lejos. Desde lejos yo estoy viendo el canal y en el canal la curva que se va a presentar es esta. Esto es únicamente con fines gráficos. ¿Ya? Hacer esta partecita no es necesario que la hagan ni en su práctica ni en sus exámenes. Entonces ya he repetido 3 veces eso. Su examen va a ser evaluado por esta parte del cálculo. Por esta parte del cálculo. Lo que me han mostrado ustedes en sus prácticas, lo que me ha mostrado Chile, lo que me ha mostrado Johan, todos los que me han mostrado sus prácticas, por lo que está en su práctica, por esta parte de la tabla, va a ser evaluado su examen. No por esa rotada. Esta rotada es únicamente con fines gráficos, o sea, para poder ver cómo queda la curvita en la vida real, digamos, nada más. Entonces ya tengo este perfilito que es el S1. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? Ya, entonces, ¿qué otro perfil de flujo tendría en este ejercicio del Berlamont? ¿Qué otro perfil de flujo tendría? Miremos este. Un perfil de flujo sería este, que vendría con la condición de borde aguas arriba, que sería este S1. ¿Qué otro perfil más tendría de flujo? ¿Tendría algún perfil que vendría de aguas arriba? ¿Habría algún perfil que vendría de aguas arriba? ¿Qué me dicen? ¿Algún cachito, por favor? Ya. ¿Qué perfil? A ver, pónganme en el chat o chequeen un poquito. ¿Qué perfil más podría haber aquí? Un perfil frontal, Un perfil S2. frontal. Exacto. Tendría que haber un perfil frontal S2. ¿Por qué? Porque el agua va a salir de la altura crítica aguas arriba como una condición natural y va a formar su perfil S2. Entonces aquí yo voy a tener un perfil S2 sí o sí. Sí o sí se va a formar aquí un perfil S2. Un perfilito así. Entonces ahora vamos a calcular este perfil S2. Primero, antes que esto, quería calcular este S1, pero quería calcularlo con el método estándar, ¿ya? Entonces vamos a ir a la planillita y lo vamos a calcular con el método estándar. Entonces nosotros tenemos de datos, este es el método estándar. Más un delta S. La altura crítica es 1,85, la altura normal 1,55 y sé que estoy partiendo de el punto que es 50 metros y este es 2,5.
2.550. Y me voy a dar un delta S. Aquí está el delta S. Lo que hago yo usualmente es en mi planilla que hago un delta S variable. O sea, no hago con el mismo delta S todo el, no utilizo el mismo delta S para todos los pasos. Lo mejor es utilizar un delta S variable. Entonces aquí yo tengo el delta S. Entonces en mi tablita, este de aquí es el delta S. Esta columnita. Esta columna es el delta S. Entonces de principio he puesto un delta S de -3. Y luego he ido hasta un delta S de -5, pero aquí me paso mucho. Entonces podría tranquilamente poner un delta S aquí de -2, los primeros pasos. La cosa es que -4, -2. Ya hay. La cosa es que toda esta sumatoria de los deltas S que tengo aquí, si se fijan, tiene que sumar -50. Entonces yo parto de este 50 y el siguiente S va a ser el paso, el anterior que conocía, menos este 2 va a ser 48. Y para este valor de 48 calculo el siguiente H, este. Y este siguiente H voy a calcular con esta funcioncita, que sería el HI más 1, que es esta celda, va a ser igual a HI, que es el paso anterior, el azul, más el delta S, que es este rojo, por el phi de HI, que es este margen, que es el morado. Y de esta manera voy calculando las posiciones. En este caso, llegamos a 1,82 aquí, más o menos a los 10 metros, a los 14 metros. Entonces, lo que yo puedo hacer es ir bajando esta curvita para que esto llegue a los 14 metros. O sea, en este caso, podría ir bajando las distancias. Para que termine los 14 metros. Lo que estoy haciendo es jugando un poquito con estos deltas. Y aquí termino los 14 metros, más o menos en 1.94. ¿Por qué? Porque yo sé que la curvita tiene 14 metros. Entonces voy bajando ese delta S para que llegue aquí. O sea, ¿por qué hago un poco este delta S variable? Les he dicho por temas de la estabilidad del método numérico, del método estándar. Tiene esa pequeña limitante, ¿no? A veces cuando tomo un delta S de primer paso muy grande, la inestabilidad hace que no pueda continuar resolviendo. Pero el perfil de flujo que me da es este. Si se fijan, que es muy similar al perfil de flujo que he obtenido. -3. Que es muy similar al perfil de flujo que he obtenido por el método del paso directo, ¿no? Este es el S1. Le vamos a poner aquí método estándar. El S1 método estándar. Y el otro que he cargado es el S1 del método directo. Si lo sobrepongo, bueno, solamente para ver cuál es la diferencia entre método y método, voy a copiar esto y voy a llevar al método de paso directo. Solamente esto es con fines de ver la diferencia. Este es el método estándar y este es el S1 del método directo, que es este. Voy a poner las juntas y aquí está la diferencia. Vamos a poner una de estas curvitas. Vamos a dar una línea punteada.
con otro color más fuerte. El método del paso directo es esta curvita, la S1 directo, que está prácticamente por encima, solamente que aquí es donde ya se separa un poco. Y la otra curvita es la método 1, la S1 del método estándar. O sea, mientras más te acerques a la crítica y a la normal, este otro metodito va a tener un poquito algunos problemillas, ¿no? O sea, lo que puedo hacer es en el estándar, más bien bajar a aquí y un poquito al revés, ¿no? Y de aquí para aproximarnos un poco más, voy a poner aquí este -4. Ya está. Entonces llego, los deltas S nuevamente tienen que ser más pequeñitos mientras estamos de la crítica de normal, porque es ahí donde empiezan a agarrar un poquito de inestabilidad. Aquí he llegado hasta este 1.84, perfecto. Ahí está la curvita, como se ve. Esta es la método estándar. Entonces lo que he hecho con el método estándar, mientras más lejos estaba de mis deltas S se han hecho más chiquititos. Entonces mi perfil de flujo ha quedado como este. Como lo tilde. Aló, aló, ¿me están escuchando? Se ha ido un Ahora cacho el sí, internet aquí en el laboratorio. Ya, vamos a volver a compartir. Esta es la comparación del método estándar con el método directo. Entonces vemos que ambos métodos son aproximaciones numéricas y que ambos métodos me calculan el perfil bastante similar. En esta última partecita, mientras más se aproxima a la crítica, sí tienen una pequeña diferencia, pero que tampoco están en líneas generales. Si ustedes calculan por el método estándar o por el método directo, no tendría que dar resultados muy distintos. Podría dar resultados distintos en esta magnitud que estamos viendo aquí, pero no puede dar resultados diferentes. Van a dar resultados similares, pero con esta pequeña variación acá. Pero ambos, por ejemplo, llegan a la crítica y con una diferencia aquí de, yo que sé, un metrito, tal vez la diferencia aquí, ¿no? Uno llega en 15 algo, que es este, y el otro llega en un poquito menos, ¿no? Uno en 13 y el otro en 14 y algo. Entonces, la diferencia tiene que ser así.
En un canal de 50 metros, la diferencia de un metro puede ser, ya, va. Eso depende del método numérico. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguien tiene algún? Entonces, no es válido decir que uno es mejor que el otro. En cuestión de estabilidad, mejor es el método directo, porque es más estable. Porque el mismo principio que tiene, que es el segundo orden de la ecuación de Taylor, que es un método centrado de diferencia finita, es mucho más estable. En cambio, el otro es una aproximación. El método estándar es una aproximación donde estás haciendo una asunción. Entonces, eso lo hace un metodito con un esquema que es un poquito menos estable. Por eso los deltas, tenemos que usar deltas variables, ¿no? ¿Se han fijado? Porque si uso el mismo delta, muy probable que el método colapse. Entonces prefiero usar deltas variables, porque con deltas variables puedo controlar un poquito más la estabilidad. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra? Bueno, si no hay consultas, vamos a continuar. Entonces vamos a pasar al siguiente perfil. El siguiente perfil que tenemos que calcular. Entonces aquí ahorita hemos calculado este primer perfilito, que es el S1. Y ahora vamos a calcular el S2. Para calcular el S2, el único dato que tenemos es, volvemos a nuestra pizarra, entre este perfil S2 tiene un dato. ¿Cuál sería la condición de borde del perfil S2? La condición de borde sería, a ver, dígame, ¿cuál sería la condición de borde La del perfil altura S2? crítica. La altura crítica, pero no puedo partir de la misma altura crítica que les he dicho, ¿no? Por tema de estabilidad. Entonces, si la altura crítica era 1.80 y... A ver, está por ahí la altura crítica. Aquí está la altura crítica. Es 1.85, si es la altura crítica. No podría partir de la misma altura crítica porque corro riesgo de inestabilidad. Entonces, puedo bajar 2 centímetros. Podría partir de 1.83, digamos. O podría bajar 5 centímetros y partir de 1.80. O como el BER la ha hecho, le ha sumado 5 centímetros y a partir de 1.90. Ahora, como nosotros sabemos que esta curva va hacia abajo, ya no puedo sumarle altura, sino restarle. No puedo partir de este mismo 1.85, porque me estaría muy próximo a la crítica, entonces voy a partir o de 2 centímetros más abajo o de 5 centímetros más abajo, como ha hecho el Berla. Entonces vamos a partir de 2 centímetros, 1.83. Entonces partimos de 1.83 y 0. Entonces, las coordenadas es 1.83, 0, porque estoy partiendo de aquí. Este es mi 0, ¿no? Es mi condición de borde. Y ahora sé que este tiene que ir hacia abajo, porque es una curva frontal. Entonces mi delta H va a ser negativo, porque va a ir bajando. Va a salir de la crítica y va a intentar llegar a la normal. Esta curva. Yo sé que la crítica es 1.85 y sé que la normal es 1.55. O sea, 30 centímetros va a bajar. Ahora, dependiendo en cuántos pasos quiero resolver esto, si quiero resolver en 5 pasos o en 6 pasos, entonces va a ser 5 centímetros mi delta. En este caso, si quiero resolver, como en este caso, en 13 pasos, sé que mi delta va a ser menos 0.018. Entonces, con este valor de menos 0.018, empiezo a resolver. Y ese es de 1.83, 0. Vamos a mover esta curvita de este lado. Nuestro canalito es solo 50 centímetros, entonces vamos a dar aquí unos 50 centímetros. Y hemos calculado el perfilito.
Este es el perfilito S2, que parte de 1,83, 0, aquí el delta H, y vamos calculando, y es este nuestro perfil. Aquí está mi S2, este es el S2 del método del paso directo, ¿no? Y aquí está. Entonces sale aquí de 1,83 en 0 y a los 49 metros de distancia llega a 1,58. O sea, en los 50 metros de canal que tengo, no, o sea, casi llega hasta la normal, pero no llega a tocar, a aproximarse mucho a la normal, sino está 3 centímetros por encima de la normal. Termina en 1,58,4, ¿no? Y aquí está mi S2. Entonces, este es con el método del paso directo. Ahora vamos a calcular esta misma curva con el método estándar. Entonces, con el método estándar, vamos a calcular, y lo que sé de dato es que voy a partir de la crítica. La altura crítica es 1,85, que es esta, menos 2 centímetros voy a poner. Voy a partir de este mismo 1,83. Parto del 1,83 y parto de 0 de distancia. Entonces, al inicio le voy a dar deltas S. Este columnita les he dicho que es el delta S. Este es el delta S. Entonces, al inicio le voy a dar deltas S chiquititos, de 10 centímetros. Luego voy a subir a 50 centímetros, a 1 metro, a 5 metros, a 10 metros y puedo terminar ya con números más grandes mientras más lejos estoy de la crítica. Entonces, partiendo de esa manera, me va a dar esta curvita, que esta va a ser la S2, pero con el método estándar. Si voy a comparar otra vez como hace rato el método directo con el método estándar, me voy a llevar esta curva, esto, solo con fines de comparar. Vamos a borrar estas de aquí arriba ya para que no nos rayemos. Y vamos a poner otra vez como la otra curvita. El método directo va a ser una punteada más oscura. Ya está. Esos 50 metros más de canal. Y queda así. Si se fijan, cuando hemos calculado esta curva, ambas se parecen bastante, ¿no? Mucho más que estas curvas supercríticas. Son bastante similares el método estándar y el método directo. Casi van juntas, ¿no? La diferencia es muy poca. Es el método estándar con el método directo, en este tipo de curvas, en estas curvas supercríticas, van muy similares. Pero lo importante es este delta que le he dado aquí, que he variado, ¿no? De más chiquitito, más grande, porque si partiera, lo que quiero mostrarles es el caso de que si partiera todo con el mismo delta, me voy a copiar este requisito ya para que no se pierda. Ahora quiero partir todo con el mismo delta. Lo quiero resolver en 13 pasos. Si yo sé que mi canal tiene, en un caso, a ver, un caso hipotético, que yo sé que mi canal tiene 50 metros.
Sé que mi canal tiene 50 metros y quiero resolverlo en estos mismos 14 pasos. Si sé que mi canal tiene 50 metros y quiero resolver en estos mismos 14 pasos, más o menos tendría que ser mi delta 3. Les voy a poner 3. Y con un delta de 3 voy a hacer todito el ejercicio. Fíjense cómo ha dado la curva. Inestabilidad total. A partir de aquí, hemos partido exactamente en el mismo momento. 3 cambia tanto en el siguiente delta que ya mi siguiente H, ya que lo calculo con este phi, ya empieza a tener problemas, ¿no? Y la curva que hemos calculado está mal. Fíjense la curva. Se pasa de la normal y luego va por abajo de la normal, o sea, esta curva no sirve. Y esta curva tiene el problema de que el delta que hemos usado es muy grande, el delta S. Entonces, yo voy a usar el que tenía nomás, lo voy a dividir entre 2 porque antes estaba para 100 metros. Y con estos delta S que está aquí, me calcula el perfil correctamente. Por eso, en el método estándar hay que usar el delta S variable. Cuando estamos cerca de la crítica hay que usar deltas S bien chiquititos y cuando estamos lejos de la crítica no interesa, podemos subir los deltas S. Pero al final, tomando esa precaución, ambas curvas se van a parecer muchísimo. O sea, ambos métodos. El método estándar con el método directo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda de la diferencia entre el método estándar y el método directo? Se parecen mucho, ¿no? Una vez que hemos calculado, vemos que hemos salido de aquí y hemos llegado casi a la normal, a los 50 metros. Entonces vuelvo a mi pizarra. Veo que mi curva ha salido de aquí. Ya ha llegado casi a la normal, a los 50 metros. Así. He hecho mi curva S2. Ahora la pregunta es, ¿va a haber o no resalto hidráulico? ¿Cómo sé si va a haber o no resalto hidráulico en este canal? Lo que sé en este canal es que tengo una curva subcrítica, una S1, y tengo una curva supercrítica, una S2. O sea, esas dos curvas sí se van a presentar en el canal. Se presentaría una S2, únicamente S2, si no existiera una condición de borde más arriba. Si no existiera una condición de borde, si este reservorio no existiera, entonces el agua va a hacer esto, va a salir de la crítica, va a ir por cerca de la normal y luego va a caer en caída libre abajo. O sea, va a venir así el agua y caería. Si aquí fuera una caída libre aquí abajo, caería esto. Pero como tengo una condición de borde más abajo, que es un reservorio, esta condición de borde me dibuja una subcrítica, que es esta S1. Entonces, a partir de esta subcrítica, que es la S1, y la supercrítica que tengo, que es la S2, tengo que saber si va a haber o no un resalto hidráulico. ¿Qué tengo que hacer para saber si va a haber o no un resalto hidráulico? ¿Qué es lo que hemos estado viendo en la teoría? ¿Cómo sé si va a haber o no un resalto hidráulico? ¿Qué tengo que hacer? A ver, volvamos al libro del Verla. A ver, ¿alguien estaba ahí con el micrófono? Su conjugada de S1. Tengo que sacar su secuente. Es esto. Esto habíamos hecho este dibujito, ¿no? Justo este justo es el ejercicio que estamos haciendo hoy día. Tengo mi S1, de una condición de borde más abajo. Tengo mi S2, que se forma porque la altura crítica es una condición de borde intrínseca, es parte de la condición de borde del teorema de Jagger, aguas arriba. Y ahorita lo que me queda es calcular la altura secuente de la S2.
Siempre calculo la secuente de la curva supercrítica. En este caso, la supercrítica es la S2. Entonces, la S2 va a tener su secuente. Y calculo su altura secuente. Ahora, la altura secuente que voy a calcular es una sección trapezoidal. Entonces, como es una sección trapezoidal, la altura secuente se calcula con esta ecuación. A ver, no, secuentes, no, está más abajo. La altura secuente la voy a calcular con esta ecuación. Con esta. Calculo f de h1 y este f de h1 meto aquí para calcular el h2. Entonces, con estas dos ecuaciones voy a calcular la altura secuente de una sección trapezoidal. Entonces, lo vamos a hacer ahora. Vamos a calcular la secuente de la supercrítica. Desde aquí tengo hasta aquí tenía la curva. Aquí he alterado la base. Vamos a hacer como hace rato. Corta. Esta es la tabla tal cual ustedes tienen que hacer en sus exámenes hasta aquí. Donde tienes el punto, tienes la posición, la altura, toda la geometría, el phi y la altura crítica y normal, que ya es parte del cálculo para que nos dibuje este dibujito que está acá. Ahora, si quiero rotar, ya hago esto. Que es lo que lo habíamos pintado hace rato con un color así como este. Entonces, este pedacito es solo para rotar. Entonces, una vez que roto, lo va a rotar así. La base para rotar hemos dicho que partimos de 50 centímetros. Entonces, rotado va a quedar así. Este es el perfil rotado. Como lo estamos viendo aquí. Y aquí está la S2 del método directo. Aquí está. Y ahora tenemos que calcular la secuente. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular la secuente para una sección rectangular. Entonces, la secuente de la S2 para una sección rectangular es con esta ecuacióncita de aquí. Esta es una ecuacióncita explícita. Entonces, la H2, que es la secuente, la calculo para una sección rectangular. Entonces, voy a aplicar esta ecuacióncita, que está en función a la altura crítica, y está en función al H1. Y con eso voy a calcular el H2, que es esta. Entonces, esta sería la secuente, la amarilla. Pero es la secuente asumiendo sección rectangular. Pero yo sé que esta sección es trapezoidal. Entonces, ¿qué sé que es sección trapezoidal? Entonces voy a calcular esta ecuacióncita con Y crítica, que está aquí. Aquí está. Para una sección trapezoidal, la altura crítica es esta aproximación. Y crítica va a ser h sobre 6 por 3 veces b más 2 veces h tangente, esta ecuación. Entonces, este YC voy a calcular. Aquí está, YC con esta ecuación. Luego voy a calcular el f de h1. Estoy siguiendo el f de h1, que es esta. Estoy siguiendo el Berlamont. Este f de h1, que está en función a todos estos valores, a h2, está en función a b y a todo lo demás. Entonces calculo mi f de h1, que está en función a este y crítico y al área mojada, que sería esta. Una vez que he calculado esta, paso a calcular y ese de H2, que es con la primera aproximación de mi altura crítica, digo con mi altura secuente que tengo de la sección trapezoidal. Cuando asumo que es sección rectangular, con esa misma primera aproximación voy a calcular.
Voy a calcular el AH sub 2, que es el área sub 2, el FH sub 2, y luego voy a igualar las dos funciones específicas, la función específica de H1 y la función específica de H2. Entonces, numéricamente la estoy igualando y estoy calculando el error. Y este errorcillo es el que voy a hacer desaparecer. En este caso yo lo tengo programadito porque tendría que resolver un solver paso por paso para hacerlo. Y lo que hago es apretando este botoncito. Voy a calcular toda la curvita que es esta. Entonces son muy similares, si se fijan en la altura secuente, que es esta, para asumiendo una sección rectangular, y la altura secuente, asumiendo una sección trapezoidal, son muy similares. Parte de 1,87, aquí es 1,93, 1,93, 1,91, 1,89, 1,89, o sea, varían en el segundo decimal. No hay gran diferencia. Aquí están dibujadas las dos. Esta es la secuente, asumiendo una sección trapezoidal, y esta otra es la secuente, asumiendo una sección rectangular. Una vez que calculo la altura secuente, que es esta, luego ya grafico ambas. A los 50 metros de distancia. Y me queda como esto. Entonces ahora tengo mi S1, que es de aquí. Tengo mi altura normal, mi altura crítica, que son estas. Aquí la altura normal, la altura crítica. Tengo mi S2, que es esta. Y tengo mi secuente. Y donde se intersectan la secuente con la subcrítica, aquí es el resalto hidráulico. Entonces, finalmente aquí, mi perfil de flujo va a ser por aquí, por aquí, por aquí, resalto hidráulico, y por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Si lo veo ya desde un punto de vista para identificar el resalto hidráulico, si quiero identificar la posición del resalto hidráulico, voy a hacer un pequeño zoom ahí del 20 a 25. De aquí del 2 al 2,5. Ya que está el resalto hidráulico. O sea, lo único que he hecho es un pequeño zoom a este lugarcito para saber exactamente dónde está el resalto, ¿no? El resalto gráficamente puedo ver que está a los 21 metros más o menos. Y aquí estaría el resalto hidráulico. Si lo quiero ver un poquito así rotadito, queda así. Entonces, si esto partes de aquí, con este C2, viene hasta aquí se resalta y luego se va por aquí, el agua. Entonces el agua aquí va a ser esto, ¿no? Si lo vamos a... Me voy a llevar esto a la pizarra. Entonces lo que estamos viendo es que el agua aquí nos faltaba dibujar la secuente. Aquí va a ser algo así. Y el perfil de flujo final tiene que ser algo así. Viene por aquí, va a resaltar.
que va a irse por aquí. Ese es el perfil de agua final. Si lo dibujo sobre la figura que hemos hecho el cálculo, el perfil del agua vendría así. Resalta y se va por ahí. Ese sería el perfil del agua, calculado. Ahora, este ejercicio lo acabamos de hacer para una sección trapezoidal, por eso el cálculo de la altura secuente es más complejo. Hay que hacer una ecuación, hay que resolver un sistemita implícito para resolver la altura secuente. De principio, casi todos los ejercicios de su práctica, voy a colgarles ya su práctica 2 para que empiecen a hacer. Y el segundo parcial es únicamente secciones rectangulares. Que vamos a hacer otros ejercicios con secciones rectangulares. Seguramente mañana ya vamos a hacer un ejercicio con sección rectangular. Se van a fijar que es mucho más sencillo hacer con sección rectangular, ¿no? Porque el área mojada es más fácil de calcular, el perímetro es más fácil de calcular, el ancho es más fácil de calcular, y para calcular la altura secuente es solamente una ecuación explícita. En secciones rectangulares es mucho más fácil. Eso vamos a hacer ya mañana, vamos a hacer un ejercicio con sección rectangular. Entonces, su segundo parcial va a ser únicamente secciones rectangulares. Entonces, por eso, el consejo es que estudien para su segundo parcial, muy bien, porque al ser únicamente sección rectangular va a ser fácil, fácil en el cálculo. El final ya suele ser secciones trapezoidales o secciones triangulares, o sea, ya puede ser cualquier cosa al final. Segundo parcial no. Segundo parcial suele ser secciones rectangulares. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hecho hoy? Ya, entonces en eso quedaremos. Mañana continuamos. Mañana vamos a hacer un ejercicio ya de sección rectangular y vamos a continuar ya con ejercicios con manejo de compuertas. Y ya mañana o más tarde la próxima semana, mañana fijaremos la fecha del segundo parcial, porque ya mañana vamos a tener claro cuánto nos va a faltar para acabar la materia. Mañana vamos a fijar la fecha del segundo parcial y también ya vamos a fijar la fecha para la práctica que vamos a hacer en los canales. Vamos a hacer la práctica de curvas de remanso en canal inclinado. Entonces, vamos a venir a hacer aquí al laboratorio en los dos canales, en el canal chiquitito y en el canal grande. En el canal mediano vamos a generar un resaltito hidráulico y en ese resaltito vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, mañana continuamos. ¿Alguna pregunta? Hasta mañana, Inge, gracias. ¿Listo? Mañana nos vemos, muchachos. Adiós.